Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a nuestro primer Vladimir y Punto de este año 2021. Así que arrancamos el programa deseándoles a todos un feliz año. Bien, nuestro invitado de hoy, Víctor Manuel García, director de Infocifra, director también de Seca Consultores, periodista. ¿Cómo está, Víctor Manuel? Bienvenido. Vladimir, qué gusto estar contigo. Gracias por atender la invitación. Y con tu gente. Bueno, caramba, Víctor Manuel, ¿qué pasó con tu pronóstico de las elecciones de diciembre, de las elecciones parlamentarias? ¿Rodaste o no rodaste? Bueno, mira, yo he venido diciendo que nos volvieron polvo cósmico. ¿A la encuestadora o a ti como candidato? No, a nosotros como candidatos. Sin embargo, déjame decirte algo, dentro de lo malo hay ciertas lecturas interesantes. Una de ellas es, por ejemplo, que una organización como Soluciones para Venezuela, que dirige Claudio Fermín, apenas con 2 años logramos sacar 166.000 votos, es decir, el 1.6% del electorado. O sea, que ¿cuántos años le faltaría para llegar al poder? Bueno, quién sabe, porque yo te puedo decir que el doctor Villalba con URD, desde la generación del 28 al año 1952, pasaron ¿cuántos años? 22 años, 24 años, y ganó las elecciones de la constituyente en el año 52. Puede ser que nosotros demos una sorpresa si continuamos unidos. Pero si antes de hablar de eso, vamos a hablar de las cifras de encuesta. ¿Cuánto estimaste tú que iba a ser la participación y cuánto fue realmente? ¿Cuánto estimaste tú que iban a sacar la participación, los factores opositores y cuánto sacaron? Los sectores, la abstención, siempre hablamos nosotros que la abstención iba a estar entre un 35 y un 40%. A veces había un pico de un 42%, un 45%. De abstención. De participación. De participación. Por supuesto, la abstención rondando el 60% casi siempre fue la media. Siempre lo dijimos, la abstención en el sector ABC de la población iba a ser más alto que en el sector D y E. Los sectores populares salieron a votar, más no la clase media, más no los sectores que nosotros llamamos ricos y poderosos. Allí la abstención fue más fuerte, ahí la abstención fue casi de un 90%. La gente no fue a votar. Ahora bien, es importante decirle a todos quienes nos están viendo, Vladimir, que la abstención no solamente fue para castigar las elecciones del 6D, la abstención castigó también a la consulta popular del 12D, la convocada por la oposición. Lectura final para que tengas la oportunidad de preguntar. Los venezolanos, en su mayoría, están hartos del país político. ¿Tú lo sentiste cuando recorriste los barrios de Caracas buscando votos, Víctor Manuel? Chico, había muy buena recepción. La gente nos recibía el mensaje en los sectores populares. Yo nunca me metí para ninguna urbanización clase media porque sabía lo que iba a ocurrir allí. Pero en los sectores populares la gente nos recibía el mensaje, era receptiva. Sigan echando pichón. ¿Te engañaron los electores? Yo creo que al final no salieron a votar. Yo creo que al final no salieron a votar. Pero no salieron a votar ni por la consulta del 6D, ni por la consulta popular del 12D. Entonces, en definitiva, lo que te quiero decir es que lo que está agotado es el sistema político venezolano. Ahora, ¿no te parece que el mensaje de los candidatos opositores fue muy blandengue para la situación que había en el país? Que no había mucha forma de distinguir un mensaje del opositor y del chavista. Bueno, el mensaje nuestro fue un mensaje propositivo. Acuérdate para qué se iban las elecciones. Se iban a elegir unos parlamentarios. La Asamblea Nacional es la casa donde se hacen las leyes. Entonces tú tenías que tener una campaña y 2 tipos de campañas electorales. Una de chop, es decir, de golpear, y otra de propositiva. Nosotros elegimos la campaña propositiva. ¿Fue un error? A todas luces, por supuesto. Pero es que creo que la campaña de chop tampoco nos hubiese dado resultados. O sea, no había manera de ganar al gobierno. No, cuidado con lo que estás diciendo. Te pregunto. No había manera de vencer la abstención. Porque el gobierno no ganó. El gobierno perdió 2.500.000 votos, Vladimir, en estas elecciones. O sea, eso es un triunfo. Lo que pasa es que el gobierno con sus empleados públicos, con su público cautivo, con su nicho mercado de gente que tiene para arriba y para abajo,
logró meter más votos. Ahora fíjate, Víctor Manuel, quienes hemos ganado y perdido elecciones sabemos lo que significa ganar y lo que significa perder. Claro, y sobre sí. todo sabemos lo que significa perder, porque la derrota, caramba, hay que ver cómo se lleva, ¿no? Así ¿Qué es. sentiste tú esa noche cuando se difuminaron tus sueños de ser diputado? Mira, buena pregunta, chico. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué te desayunaste hoy que estás tan inteligente? Pancito, suavecito. Mira, Café y fruta, por supuesto. Fruta primero. esa noche, por supuesto, que comenzaron a salir toda una serie de emociones encontradas. No nos habían permitido la clasificación de testigos. Los testigos en la mesa, algunos no pudieron entrar a la hora del conteo. Los puntos rojos que habían informado que no iban a existir, existieron. Bajo acuerdo. El peculado de uso por parte de los candidatos del gobierno se hizo utilizando toda la maquinaria del Estado venezolano para hacer campaña en su favor. Por supuesto que todas esas emociones encontradas, que son realidades, fueron conformando un panorama ante el cual decíamos, oye, estamos en presencia de un fraude electoral. ¿Es verdad que a Claudio Fermín le ofrecieron después de las elecciones ubicarlo como diputado? Eso me han informado. Yo tengo la misma información que tú manejas. ¿Y que él dijo que no? Que él dijo que no. Ahí parece ser que hubo otros que dijeron que sí y están en el Parlamento. Y esto lo aprovecho para decir de que Claudio es un tipo políticamente honesto. Claudio es un hombre intelectualmente honesto. Acuérdate que Claudio venía señalando, no desde ahora, sino desde el año 2005, cuando los venezolanos se abstuvieron de votar, él calificó esa abstención como un error. Y él fue a votar. ¿Debe colgar los guantes o no? Después de los resultados. Yo no soy quien para decirle a una persona, a un venezolano que todavía tiene intelectualmente mucho que aportar, que cuelgue los guantes. No. Yo creo que cada quien debe sentirse necesario, útil, pertinente a la hora que estamos viviendo en Venezuela. O sea, Claudio Fermín tiene mucho que dar en el país, Eduardo Fernández tiene mucho que dar en el país. ¿Fue un error o un acierto la alianza con Juan Barreto? Yo creo que fue un acierto. ¿En qué se tradujo ese acierto? En 166.000 votos, de los cuales aportó Juan Barreto y Redes algo. Hay gente de la militancia de Soluciones que dicen que eso fue un error, que eso nos perjudicó, porque el gobierno se aferró a que no saliera Juan Barreto, que no saliera nadie de Redes, que no saliera Acosta Carles por allá por Carabobo, y entonces eso fue como un castigo para la gente de O sea, que tú crees que le quitaron diputaciones de Soluciones, es lo que tú estás diciendo. No, yo no lo estoy diciendo. Te pregunto. Hablé de la militancia. Hay militantes del Partido Soluciones que así piensan. Ahora, eso está dentro de la tesis del sectarismo militante de los partidos políticos. Yo que tengo una visión más holística, más ampliada de lo que es la política, de lo que es la unidad nacional, yo creo que la alianza con Juan Barreto fue buena para Soluciones y para el país, porque nosotros logramos rescatar a Juan Barreto de las filas del chavismo, lo trajimos al centro izquierda, aunque él sigue diciendo que él es un hombre de la ultra izquierda, pero bueno, ahí está Juan Barreto, un valor, un aporte. ¿Se van a unificar Redes y Soluciones? Hacia allá apunta la situación, hacia allá apunta esto. No solamente Redes, sino también... O sea, que ustedes han transformado a Juan Barreto en un hombre de centro izquierda. ¿Y qué ha logrado transformar Juan Barreto en Claudio Fermín? ¿Hacia dónde lo ha llevado? Y a ti, por ejemplo. Chico, fíjate, yo con Juan Barreto hablo bastante de política y hemos coincidido mucho, cosa que no hacíamos, por ejemplo, desde hace muchos años, porque yo una vez en un programa de televisión mío le dije a Juan Barreto, pero bueno, este señor que está aquí sentado, cuando estaba en el gobierno a mí me metieron preso. Y entonces él acusó el castigo y le dije, pero bueno, eso no quiere decir de que yo en este momento vaya a ir en contra tuya o vaya a perseguirte, pues yo no creo en esa... ¿Tú superaste el rencor que te pudo haber producido esa situación de haber estado preso?
A mí no me produjo rencor, Vladimir. Yo no odio a nadie. Yo soy un hombre universalmente tolerante. Y acuérdate que la tolerancia es el grado máximo de la inteligencia. Entonces, todas estas situaciones por las cuales yo viví 3 años, 5 meses y 10 días, me han llevado a decirle a los venezolanos con mucha autoridad moral que el largo brazo de la justicia internacional se ocupará de aquellos que hayan transgredido las leyes. Todo aquel violador de los derechos humanos debe ser juzgado por sus jueces naturales, y el largo brazo de la justicia internacional alcanzará a estos señores. O sea, tú estás esperando que con el tiempo aquellas personas que ordenaron tu detención no paguen la factura. No, yo estoy esperando que todas esas personas que, por ejemplo, hoy tienen que ver con la muerte de Néstor Franco, un dirigente indígena Pemón, Salvador Franco, un dirigente indígena Pemón que murió en el Rodeo 2. En el Rodeo 2, paguen, porque eso es un crimen de lesa humanidad. Y los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Ahora fíjate, Víctor Manuel, tú eres político. Por citar uno, Ajá. Pero te puedo hablar del caso Farfán. Ajá. Y te puedo hablar de tantos casos que están en el informe Bachelet sobre los derechos humanos, muy bien documentados, por cierto, y de allí la Corte Penal Internacional va a tener que manejar nombres. Víctor Manuel, ¿cómo hacemos para superar este momento político en Venezuela e ir a un reencuentro entre venezolanos? ¿Eso es un cuento de hadas o tú crees que puede ser posible realmente? No, yo creo en eso. ¿Qué habría que hacer? Y voy a trabajar con eso. Bueno, decirle al señor Maduro las cosas como son. ¿Cómo son? Mira, este es un país que necesita de la participación de todos los venezolanos. Este es un país que necesita de un señor Vladimir Villegas a través de un medio de comunicación diciendo las cosas que está diciendo el país. El país político tiene que abrirse al país nacional. Hay que escuchar, hay que poner el tímpano en el país nacional. Ese país nacional que cada día es más grande y que cada día se abre más la brecha con ese país político. ¿Por qué? Porque es que no están interpretando los sectores políticos al país nacional. ¿Cuáles son las rectificaciones que tú esperas de Maduro al día de hoy? Bueno, yo estoy esperando que el señor Maduro vaya a la Asamblea Nacional y le diga al nuevo Parlamento, el cual quiero felicitar por haberse instalado, y le diga, miren, a partir de este momento cuenten conmigo porque vamos a restablecer el Estado de Derecho en Venezuela. Y el Estado de Derecho en Venezuela es aquel donde la ley rige en igualdad de condiciones para todos. ¿Y qué esperas de Guaidó, María Corina Machado, Julio Borges, Henry Ramos Ayú? Bueno, que salgan de ese universo paralelo donde están, que salgan de esa dimensión desconocida en la cual acaban de entrar y que sepan que están avanzando hacia un suicidio político colectivo que lamentablemente Dios ciega a quien quiere perderse. ¿Cómo pueden salir ellos de ese laberinto, de ese...? Igual que el otro, poniendo el tímpano en el país nacional, escuchando lo que están planteando los venezolanos. Este país quiere la reconstitucionalización. ¿Qué significa eso? Vamos a respetar ese librito que rige la vida de todos los venezolanos, chicos, la Constitución. Ajá, ¿y qué le pides tú o qué esperas tú de la oposición que participó en las elecciones y que ahora va a estar en el Parlamento? Que la casa donde se hacen las leyes sea respetada, que esos parlamentarios inicien una serie de propuestas para que atiendan a los imperativos de los venezolanos. La Asamblea Nacional no es otra cosa que la casa donde se hacen las leyes, y las leyes son hechas para atender imperativos de la sociedad. ¿Cuáles son los imperativos de la sociedad? Bueno, vale, la gente necesita servicios públicos que funcionen. Para eso los parlamentarios tienen que conjugarse con el Ejecutivo Nacional y hacer que mejoren los servicios de agua, hacer que mejoren los servicios eléctricos, hacer que mejore el servicio de gasolina, hacer que mejore el servicio de salud. Y pare usted de contar el servicio de gas. Ahora, para que todas estas cosas mejoren, se necesita presupuesto. Ese presupuesto tiene que estudiarse, tiene que reconducirse, tiene que analizarse, y ese presupuesto tiene que buscar inversión extranjera. Y para que venga la inversión extranjera a Venezuela, es necesario que las leyes y que las reglas del juego estén claras. Porque si no hay reglas de juego claras,
el nuevo gobierno del presidente Joe Biden no va a levantar una serie de medidas que hay contra la economía venezolana y van a continuar las sanciones, vamos a seguir por ese camino. ¿Qué va a pasar con esta asamblea paralela que va a presidir Guaidó de aquí en adelante? O la paralela es la otra, no sé qué piensas tú. No, chico, por supuesto que la paralela es la de Guaidó, que están en un universo paralelo. Pero lo lamentable es lo siguiente. Guaidó y ese equipo parlamentario tuvieron 5 años, Vladimir, para hacer leyes. Tuvieron 5 años para trascender. Tuvieron 5 años para elegir un nuevo CNE. Tuvieron 5 años para decirle al señor Maduro, vamos a gobernar entre todos por los venezolanos. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo más? Yo le pregunto, vamos a hacer una encuesta aquí a través de Contrapunto con Vladimir. Le preguntamos a los venezolanos, ¿qué es lo que usted recuerda de la presidencia del señor Guaidó al frente de la Asamblea Nacional? Y la gente en primer lugar te va a decir silencio. Y en segundo lugar, la sonada militar del 30 de abril allí arriba del distribuidor Altamira. ¿Tú crees que eso puede ser lo que puede exhibir una Asamblea Nacional? Mira, después de tu participación en los hechos del 11 de abril del año 2002, ¿quedaste curado de espanto con golpe de Estado o te puede volver a pasar? Mira, es que yo nunca he estado de acuerdo con esa tesis tuya del golpe del 11 de abril. El 11 de abril se produjo un vacío de poder en Venezuela, el cual fue llenado por una serie de hombres. Acuérdate que se le solicitó la renuncia al señor presidente de la República, la cual aceptó. De la cual no quedó constancia nunca. La cual aceptó, y eso quien lo dijo fue el trisoleado. El venezolano que tenía el más alto rango militar en esa época. Sin embargo, no presentó la prueba de eso. Durante 8 o 9 meses siguientes al 11 de abril del año 2002, en este país lo que se habló fue de vacío de poder. Cuando el señor Chávez logró poner la mayoría, por cierto, irrita, en el Tribunal Supremo de Justicia, a partir de ese momento se comenzó a hablar de golpe. Sin embargo, uno de los magistrados que está en los Estados Unidos, amigo tuyo, por cierto, el señor aquel que venía del Tribunal Militar, viste, a mí la gente mala se me olvida. Porque no es amigo mío. Pero tú sabes que te estoy hablando. Tú sabes que te estoy hablando. No, lo de amigo tuyo, lo de amigo tuyo lo hice en broma. Pero bueno, ese señor que se fue de Venezuela, él reconoció que el presidente Chávez lo llamaba todos los viernes para decir a quién iban a meter preso, quién iba a ser preso político. Y reconoció también que bueno, que todo esto fueron expedientes montados, incluido el mío. Ahora, por ejemplo, decían que cuando tú ves un presidente rodeado de militares y no ha sido electo, es un golpe de Estado. Vuélveme a preguntar. ¿Carmona fue un dictador, no fue dictador? No, Carmona fue breve. Carmona el breve, Pedro el breve lo llamaban. Tú sabes que la gente tiene una equivocación. La gente cree que yo soy hermano de Carmona o que yo conocí a Pedro se parecen Carmona, mucho. O que yo conocí a Pedro Carmona desde hace muchos años. Yo conocí a Pedro Carmona esa noche. Es más, en este equipo que está aquí hay alguien que estuvo conmigo allá. No voy a decir quién es. Pero... Por supuesto que no soy yo, por si acaso. Pero déjame decirte que Pedro Carmona lo conocí yo esa noche en el piso 5 de la Comandancia General del Ejército. ¿Cuál fue mi intervención ahí? Le dije al señor Pedro Carmona, yo creo que usted debería llamar al señor Carlos Ortega, que era el jefe de la CTV. Y Carmona me atendió a mi sugerencia y lo llamó. ¿Por qué? Porque yo pensaba que era necesario que esa locución que iba a tener Carmona al país a esa hora de la noche estuviera ¿En qué se diferencia, en qué se parecen Juan Guaidó y Pedro Carmona? Wow, vale, pero a ti sí te gustan esas comparaciones. Bueno, mira, yo creo que Pedro Carmona es un hombre muy ecuánime, muy sensato, un hombre maduro. Creo que Juan Guaidó es un hombre emocional.
debido a su edad. Además que se prestó para manejar ciertos intereses extranjeros en contra de las políticas de los venezolanos. Tú que todo lo sabes, o casi todo. No. Chávez dijo hasta el 2021. ¿Se acaba el chavismo este año? Por los vientos que soplan, veo en el país, si no se toman las decisiones adecuadas, veo nubarrones, veo también eso que llaman conflicto, y podría haber violencia. Si se toman las decisiones adecuadas, eso que hemos venido hablando durante este espacio, si vamos hacia una democratización sincera, efectiva, afectiva, que logremos la unidad de todos los venezolanos para meterle el pecho a los problemas que están viviendo los venezolanos, creo que podemos nosotros rescatar este país, y en menos de lo que canta un gallo, como decía la Biblia, podríamos tener elecciones transparentes con participación de todos los venezolanos para dirimir nuestros conflictos, para dirimir nuestras controversias por la vía del voto. ¿Qué te indigna? Mira, esta mañana cuando leía lo que pasó con este señor, con el Pemón, con el dirigente Salvador indígena, yo que estuve 3 años, 5 meses, 10 días preso político, dije, ese podía haber sido yo. Que me enfermara durante ese tiempo y no recibiera atención médica. Yo creo que aquí ningún venezolano merece una muerte como esa. Ninguno. Ni siquiera enemigos. Ni siquiera adversarios políticos menos. En democracia no pueden haber presos políticos ni muertes en mazmorra por negligencia de las autoridades policiales y militares. Y ya terminandito, ¿qué te causa gracia de todo lo que ha pasado en Venezuela en estos 20 años? Oye, ver la sonrisa de mi hijo, ver la sonrisa de los niños cuando recibieron regalo de parte nuestra. A esos niños nos debemos nosotros. ¿Vale? Cuando yo entregaba un balón de fútbol en el 23 de enero y después me manda la mamá la foto de esos niñitos que duermen con su balón de fútbol, eso es lo que lo obliga a uno. Y acuérdate, cuando yo presidía la Fundación Bolivariana de Venezuela, nosotros hicimos una labor que era lo siguiente: cada niño, cada joven, cada venezolano que nosotros lo rescatamos para el deporte, el buen uso del tiempo libre y la recreación dirigida, es un niño que se lo sacamos a la violencia, al ocio y al vicio. Tú también duermes con tu balón. La pensaste, ¿no? Hasta aquí llegó la conversación. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, mi querido Víctor Manuel. La pensaste. La venía cuadrando desde hace rato. Gracias, querido amigo, por habernos acompañado. Por cierto, te veo un poquito más de cabello. Sí, señor. Sí, eso es correcto. Gracias, Víctor Manuel. Un placer haber conversado contigo. Igual.